Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. Continuando con la exposición del grupo número 4, conformado por mi compañero Edison Gordillo y mi persona Fabricio Enríquez. En esta ocasión analizaremos y trabajaremos en la sección 11, el cual se denomina modelo dinámico de un panel fotovoltaico, es decir, hablaremos de generación fotovoltaica específicamente en su modelo dinámico, utilizando el software Power Factory. Anteriormente mi compañero trabajó y explicó lo que son los convertidores DC-DC para mantener a un bus de corriente continua, voltaje continuo de manera constante bajo las diferentes aplicaciones y técnicas de control, y en esta ocasión trabajaremos en lo que es el modelo dinámico de todo un sistema fotovoltaico, es decir, la celda, su convertidor DC-DC y básicamente lo que es la integración o la conversión a corriente alterna para su integración con una red externa en voltaje AC. Por lo tanto, trabajando bajo las hojas guías, hablaremos de lo que es la simulación dinámica y también un poco del cambio de la potencia pico nominal de los paneles o de la generación fotovoltaica. Por lo tanto, dirigiéndonos hacia la página respectiva, ¿sí? Hablaremos de lo que es el modelo dinámico de un panel fotovoltaico. En este ejercicio se mostrará cómo emplear la plantilla del sistema fotovoltaico. La plantilla se compone de un modelo dinámico de la celda, la representación de un circuito DC-DC, que es básicamente los modelos de los convertidores DC-DC, y también el controlador para la integración hacia una red AC. Por lo tanto, en esta parte del proyecto se trabajará en la creación de una nueva versión, en la creación de un nuevo caso de estudio a partir del caso de estudio del generador doblemente alimentado, y en este caso se lo va a renombrar como BB Connection, asignar una nueva variación denominada fotovoltaica y una con su respectiva etapa de expansión. Sí, y básicamente vamos a trabajar en la red de 0.4 kilovoltios. Sí, cabe destacar que esta sección del workshop de las hojas guías proporcionadas por el docente corresponde a la última práctica luego de las anteriores simulaciones previamente realizadas. Por lo tanto, necesitaremos lo que es una plantilla que incluya las simulaciones anteriormente realizadas en este workshop o en estas hojas guías, porque a base de esas simulaciones trabajaremos o se integrará lo que es la red o la red fotovoltaica con su respectiva generación. Por lo tanto, procedemos a importar ese proyecto y a activarlo. Sí, en el Power Factory procedemos a importar el proyecto, sí, el cual lo tenemos denominado con ese nombre. Procedemos a ejecutar. ¿Sí? Se genera con el nombre de Renewal Final número 4. ¿Sí? Procedemos a activar. Y como se puede observar, aquí tenemos los diferentes componentes anteriormente mencionados. Sí, tenemos nuestro estudio de caso, sí, PV Connection, tenemos una nueva variación que va a ser el denominado fotovoltaico con su etapa de expansión, y aquí tenemos también las diferentes redes en las que nosotros nos vamos a interconectar. Por lo tanto, aquí podemos ver que tenemos la red de 0.4 kilovoltios, que es la red en la cual se acoplará nuestro generador fotovoltaico, ¿sí? Y básicamente esta red se une con una red de transmisión en esta zona, en la cual ha sido designada como Distribution System. Por lo tanto, trabajaremos con las siguientes instrucciones mencionadas en la hoja guía. Por lo tanto, nos dice que debemos de eliminar la red externa de la red de 0.4 kilovoltios y conectar a esta red con la red de transmisión tal como se muestra a continuación. Es decir, que debemos de acoplar tanto el sistema de distribución como la red de 0.4 kilovoltios, para lo cual podemos observar aquí que tenemos la red de transmisión y la zona en donde debemos de conectarnos con nuestra red de 0.4 kilovoltios. Aquí podemos observar que en esta red de 0.4, en esta sección, deberíamos de conectar nuestra generación fotovoltaica, sí, y a partir de esta barra T1 deberíamos de conectarnos con nuestra red de transmisión. Por lo tanto, el ejercicio nos menciona que debemos de conectarnos a través de un transformador tipo T de 110 a 20 con una potencia nominal de 1
megavoltamperios. ¿Sí? Por lo tanto, procedemos a realizar eso. Entonces, en Drawing Tools procedemos a activar y aquí podemos ver que tenemos nuestra red externa, la cual debe ser eliminada para ahora conectarnos con nuestro transformador. ¿Sí? Aquí podemos observar que tenemos la barra de bajo voltaje, mientras que en la red de transmisión, en esta barra, tenemos la de alto voltaje. Por lo tanto, procedemos a conectar nuestro transformador en la parte de alta, ¿sí? Y procedemos con la parte de baja en la barra T1. Vamos OK. Y básicamente tenemos ya conectado nuestro transformador, ¿sí? Que uniría las dos redes, ¿sí? Vamos a ver si le podemos girar. Listo, lo ponemos ahí para que no nos estorbe. Entonces, en este momento tenemos lo que es el transformador que une a la red de 0.4 kilovoltios en la barra T1 hacia la red de transmisión justamente en esta barra denominada 1, que es la barra de 110 kilovoltios. Sí, debemos de utilizar este tipo de transformador que es de 110 a 20 con, en este caso, una potencia nominal de 1 megavoltamperio. Procedemos a verificar de que el lado de alta y baja se encuentre conectado correctamente. Como podemos observar aquí, el lado de alta se encuentra en el cubículo 1, ¿sí? Mientras que el lado de baja está en la barra T1, que es lo que deberíamos de tener en cuenta al momento de verificar. La barra T1 es el lado de baja. Por lo tanto, procedemos a seleccionar el tipo de transformador en tipo, seleccionar el tipo. En la parte de transformador procedemos a ubicar el transformador anteriormente mencionado. Que sería el T110 a 20 a 1 megavoltamperio. Presionamos OK y presionamos OK. En este momento ya tenemos conectado nuestro transformador. Listo, proseguimos con las instrucciones. Sí, ahora nos dice que empleemos la plantilla Photovoltaic System a 0.5 megavoltamperios y agregar a un sistema fotovoltaico de la red de 0.4 justamente en la zona donde nos indica. Sí, se debe de conectarlo, coloque el modelo en el área marcada y conectarlo con un interruptor a la terminal S3, ¿sí? Como se muestra en la figura de acá arriba. Por lo tanto, en la red de 0.4 debemos de conectar en la zona designada de la conexión fotovoltaica justamente en esta barra S3, pero con un interruptor. Por lo tanto, procedemos a buscar la plantilla que debe de estar aquí, General Templates, ¿sí? Y vamos a trabajar con el Project Templates y aquí tenemos nuestra barra, nuestra plantilla del panel fotovoltaico que es a 0.5 megavoltamperios. Presionamos aquí y procedemos a colocar. Como puede observarse, aquí tenemos una barra de bajo voltaje, la cual debe de ser conectada mediante un interruptor. Entonces procedemos a buscar un interruptor que sería este Circuit Breaker. ¿Sí? Procedemos a conectar el lado de la barra S3 y la barra de bajo voltaje. En este momento ya tenemos conectado nuestro generador, ¿sí? Mediante un breaker switch. ¿Sí? Si nosotros procedemos a abrir, aquí tenemos lo que es la configuración en estado estable, ¿sí? Que posteriormente será de un análisis, ¿sí? Aquí también nos dice que debemos de visualizar la definición del marco de la figura 17. Como puede observarse aquí, esta parte de aquí representa lo que es el modelo dinámico de este sistema fotovoltaico, el cual está representado en este frame PV System. Como se puede observar, ¿sí? Aquí están
programadas en un lenguaje de bloques, lo que es el modelo fotovoltaico, que depende de la radiación solar, de la temperatura. Aquí tenemos lo que es el bus DC, que es lo que básicamente mi compañero anteriormente expuso de los diferentes modelos de los convertidores. Y aquí básicamente tenemos lo que son algunas mediciones, variables de medición, y aquí tenemos lo que es un controlador que nos permitirá generar a un convertidor estático lo que es las referencias de voltaje y corriente para tener un modo AC, es decir, corriente y voltaje AC que puede integrarse a la red. Como puede observarse aquí, aquí tenemos un generador de DC, el cual se acopla ya a una barra de AC de 400 kilovoltios. Como puede observarse aquí, esto ya sería una red de transmisión en corriente alterna. Prosiguiendo, nos dice que debemos de definir un feeder en el lado de T1 con la dirección hacia la red de baja tensión. ¿Sí? Entonces, este feeder debe de ser definido en la barra T1. ¿Sí? Entonces, procedemos a buscar la barra T1. La barra T1 se encuentra en el transmission grid. ¿Sí? Perdón, en el grid 0.4 kilovoltios en la parte de arriba, en donde se conectaba nuestro transformador. Entonces, para definir un feeder, simplemente realizo clic derecho en la parte de Define, ¿sí? Y aquí pongo feeder. ¿Sí? Como puede observarse, aquí ya tengo definido mi feeder, ¿sí? En este caso se denomina T1 Line 5. Si es que se requiere, se puede cambiar de nombre, pero ya tendríamos nuestro feeder designado con ese nombre. Posteriormente nos dice que debemos de abrir el interruptor del sistema fotovoltaico y calcular flujos de carga, ¿sí? Y visualizar, en este caso en una gráfica, el perfil de tensión, ¿sí? Para una red de 0.4. Anote el voltaje más alto y más bajo, luego se debe de cerrar el interruptor y nuevamente calcular un flujo de carga, ¿sí? Y establecer ahora el perfil de tensión, lógicamente ya existente, y comparar los resultados anteriores. Listo. Un perfil de tensión básicamente es un gráfico que nos permite observar todas las tensiones de las barras asociadas. Como puede observarse, el T1 asociaría todas las barras anteriores de nuestra red de 0.4 kilovoltios, incluyendo en este caso lo que es la generación fotovoltaica. Cabe destacar que esta generación fotovoltaica se acopla a esta barra S3 mediante un breaker switch, la cual también este breaker switch nos permitiría desacoplar, ¿sí? Y si nos desacoplamos, pues lógicamente esta barra T1 dependería de este transformador, que ese transformador, como se puede observar aquí, daría energía a partir de esta red externa mediante este transformador. ¿Sí? Por lo tanto, para crear un perfil de voltaje debemos de dirigirnos a la definición del feeder, ¿sí? Que básicamente es en la línea 5, como se observó aquí. Presionamos clic derecho y ponemos show, ¿sí? Y aquí nos debería de salir lo que es un perfil de voltaje. Pero si no sale como en esta ocasión, es porque no se ha generado aún lo que es un flujo de carga. Por lo tanto, procedemos a ejecutar un flujo de carga, a observar de que no existan errores. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es ya los resultados de nuestra simulación. Sí, como tenemos en este caso el breaker abierto, podemos observar que toda la energía viene desde la red de transmisión. ¿Sí? Aquí podemos ver que este transformador tiene una carga del 91% y con eso ya podríamos observar nuestro perfil de voltaje de nuestra barra T1, tal como se mencionó anteriormente. ¿Sí? Entonces procedemos en Network Model Manager a buscar lo que es el feeder, clic derecho, mostrar Voltage Profile, clic, cerramos y aquí podemos observar lo que ya es un perfil de voltaje. Como se mencionó anteriormente, el perfil de voltaje sí acopla o asocia, agrupa en un solo gráfico todos los niveles de voltaje asociados o que llegan a este T1. Y como puede observarse, a este T1 llegan todas estas barras de la zona de 0.4 hacia la barra T1, que sería la barra
acopladora hacia el sistema de distribución. Y como puede observarse, aquí tengo los diferentes valores de esas barras. Por ejemplo, en esta ocasión, este es el valor más bajo de todo el perfil de voltaje y corresponde a la barra ST18 y tiene un valor de 0.9768 por unidad. De igual forma, aquí podemos observar que el nivel más alto sería este, ¿sí? El cual obtiene un valor de 0.9849 por unidad, ¿sí? Y este corresponde a la línea 1, ¿sí? Si queremos observar aquí el valor, lo podemos hacer en esta parte. Add Curve Level Value. ¿Sí? De esa manera podemos ver el nivel más alto y el nivel más bajo. ¿Sí? Entonces, cuando no ingresa la generación fotovoltaica y estamos trabajando únicamente alimentando a todas estas cargas desde una red de transmisión externa, pues podemos observar que el perfil de voltaje tiene estos valores, un valor máximo de 0.985 y un valor mínimo de 0.977. Ahora, comprobamos estos mismos resultados, pero con generación fotovoltaica. Por lo tanto, procedemos a activar la generación fotovoltaica, realizamos un flujo de carga y ahora nuestro perfil de voltaje básicamente cambia, por lo tanto autoajustamos y aquí podemos observar de que ya tenemos diferentes valores, tanto para el nivel mínimo y el valor máximo. ¿Sí? Un valor mínimo, sí podemos observar de que se obtiene un valor de 0.985, ¿sí? Y mientras que para un valor alto tenemos un valor, procedo nuevamente, me está llevando el valor mínimo, procedo a eliminar este valor, lo mantenemos ahí. Correcto. Y puedo observar que aquí el valor máximo en esta ocasión es de 1.003. Como puede observarse, los niveles de voltaje incrementan su valor, ya que se obtiene una mayor generación fotovoltaica más cerca de nuestras cargas. Es decir, como el voltaje es una variable local, pues tendría una mayor respuesta de estabilidad de voltaje hacia los valores cercanos de esta red. Por lo tanto, si observamos nuevamente, sí, podemos darnos cuenta de que este generador fotovoltaico pues aportaría con potencia a toda esta zona más directamente que estar trabajando de una red de transmisión externa. Y por esa razón, sí, el voltaje en toda esta zona pues se mejora notablemente y eso se puede ver en el perfil de voltaje que los niveles máximos y mínimos en este caso subieron, ¿sí? A un valor de 1.03 el valor más alto y 0.985 un valor más bajo, ¿sí? Entonces de igual forma si desconectamos y volvemos a generar un flujo de carga, pues se puede observar, ¿sí?, de que el valor máximo de 0.985, ¿sí?, corresponde al valor mínimo, ¿sí?, cuando se tiene generación fotovoltaica, ¿sí? En otras palabras, en conclusión, sí, tener una generación fotovoltaica ayuda a tener un mejor nivel de voltaje dentro de la zona cercana a esa generación fotovoltaica, ¿sí? Listo. Con eso hemos concluido lo que es la parte de la simulación, sí, en estado estable y lo que son los perfiles de voltaje de un estado estacionario de una generación fotovoltaica, sí, y cómo es su aporte en una zona, sí, con respecto a una generación externa, sí, a una transmisión externa. Posteriormente vamos a trabajar con lo que es la simulación dinámica. La plantilla para el sistema fotovoltaico consta también de un modelo dinámico. El modelo incluye un modelo de arreglo de celdas para un circuito de CD y un control de voltaje CD, el cual calcula los valores actuales de referencia para el generador estático. Lo que se mencionó anteriormente, el modelo de bloques,
¿sí? Lo que nos permite agrupar a todo un sistema fotovoltaico en un solo sistema dinámico, ¿sí? El control contiene también una parte de la corriente reactiva que puede ser configurado para el soporte dinámico de voltaje durante caídas de tensión. Ya, para la simulación dinámica, como se mencionó anteriormente, pues aquí tenemos lo que es nuestro modelo dinámico en lenguaje DSL, sí, y todos los componentes que conforman un sistema. Ahora, para realizar la simulación dinámica, básicamente lo haremos en simulaciones RMS, específicamente con eventos de falla. Por lo tanto, aquí nos menciona que debemos de eliminar todos los elementos de simulación para nuevamente definir un evento de cortocircuito en la red de transmission grid en la terminal que se encuentra marcada como falla, como fault. La falla debe ser especificada para una duración de 200 milisegundos y con una impedancia de 0 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, la simulación dinámica me permite ver cuál es el comportamiento en valores RMS, ¿sí? En una etapa transitoria del sistema durante una falla. Por lo tanto, esta simulación no sería en estado estable, sino en estado dinámico. Por lo tanto, debemos de activar aquí lo que es la simulación RMS. En esta simulación RMS, aquí tenemos definido lo que son los eventos de simulación, ¿sí? Por lo tanto, durante estos eventos de simulación, vamos a proceder a borrar todo lo que estaba anteriormente definido. Entonces, procedemos a eliminar, ¿sí? Y en este caso ya no tendríamos eventos de simulación. Ahora, según la hoja guía, nos dice que debemos de trabajar en una falla dentro del área marcada como fault. Esa área se encuentra en Transmission Grid, justamente en esta barra en donde debemos de aplicar lo que es ese evento de simulación. Por lo tanto, para poner un evento de simulación de falla, básicamente realizamos clic derecho en fault, vamos a poner definir y un short circuit event, ¿sí? Aquí debemos de definir en qué tiempo queremos que se produzca ese cortocircuito. Para nuestro caso va a ser a los 4 segundos y va a ser un corto de tipo trifásico con una resistencia y reactancia de QP de 0. Ponemos OK y si revisamos dentro de nuestros eventos ya tenemos nuestro cortocircuito al tiempo de 4 segundos. Ahora debemos de liberar esa falla, nuevamente clic derecho, definir cortocircuito y en el tiempo de 4.2 para seguir acorde a lo que nos mencionó de que la falla debe de ser de 200 milisegundos, procedemos a limpiar lo que es el cortocircuito. ¿Sí? De esa manera tendríamos que a los 4 segundos se genera y al 4.2 se libera el cortocircuito por acción de las protecciones. ¿Sí? De esa manera ya tenemos definido lo que son el evento de simulación de los cortocircuitos. Prosiguiendo con la gráfica nos dice que debemos de definir una selección de variables para el generador estático que representa el sistema fotovoltaico. La selección de las variables son la potencia activa y reactiva del bus, la corriente activa y reactiva del bus, el voltaje del bus y también definir un conjunto de variables para el modelo de CDC, que sería del control del bus DC, DC bus y capacitor, para el cual esta señal se denomina UDC. ¿Sí? Posteriormente, ejecutar la simulación y mostrar los valores en un instrumento virtual, es decir, en una gráfica. ¿Sí? Usted podrá utilizar, por supuesto, varias gráficas separadas, como se muestra a continuación. Entonces, básicamente, deberíamos de generar estas gráficas para poder observar el comportamiento de nuestro sistema fotovoltaico durante una falla. Esta simulación, pues, se realiza en valores RMS. ¿Sí? Por lo tanto, procedemos a definir lo siguiente. Entonces, necesitamos lo que es una gráfica que puede ser insertada desde aquí. Ponemos simulación RMS curva, sí, y por el momento le ponemos OK. Como vamos a generar 4 gráficas, nuevamente ponemos plot y le vamos a poner en insertar página activa. Ponemos OK y OK. En este caso ya tenemos 2 gráficas, realizamos lo siguiente, nuevamente insertar un plot. Sí, y podemos organizarlas con este icono, en el de aquí. Finalmente nos faltaría una gráfica más.
Listo. Ahora, para visualizar las diferentes variables es necesario insertar todos los parámetros que queremos ver. Específicamente, si queremos observar lo que es, ¿sí?, la potencia activa y reactiva, pues debemos de trabajar con variables propias del modelo dinámico, ¿sí? Por lo tanto, eso se lo hace en este icono, que es editar las variables de resultado, ¿sí? Y como puede observarse, aquí ya tenemos algunas ecuaciones definidas, ¿sí? Lo que sería el bus DC, el PV-array y algunas otras ecuaciones, ¿sí? Algunas otras variables. Por lo tanto, si aquí ya verificamos, ¿sí?, podemos ir observando qué tantas variables necesitamos. Por lo tanto, realizamos clic derecho aquí y ponemos editar curva. En la parte de elementos, ¿sí?, aquí debemos definir qué es lo que queremos ver, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros queremos observar de esta gráfica de aquí, ¿sí?, variables de nuestro PV Generator. Por lo tanto, ¿sí?, procedemos a cerrarle y necesitamos observar las variables asociadas a este elemento, que sería PV Generator. Si observamos acá, vamos a proceder a editar este que no me está saliendo. Procedemos a eliminar. Sí, procedemos a agregar. ¿Sí? Y procedemos a agregarlo, ¿sí? Como puede observarse, en este momento he seleccionado simulación RMS y en objeto he agregado a mi generador fotovoltaico. Nuevamente, eso se lo busca en la red de 0.4 y en PV Generator, ¿sí? En esta sección yo ya puedo observar que aquí ya me está dando diferentes valores que yo puedo utilizar. Por ejemplo, corrientes, voltajes, ¿sí? Y básicamente lo que necesitamos son las variables de P y de Q. ¿Qué sería esta? ¿Qué sería esta? Y las corrientes. Corrientes P, corrientes Q, y también necesitamos nuestro voltaje. Necesitamos la P, la Q, la corriente y también el U1. ¿Dónde estás? Aquí está. Y también necesitamos el O1 bus 1. Entonces, en esta manera he ingresado lo que es el generador de fotovoltaica y las variables que yo necesito visualizar. Presiono OK, ¿sí? Y en ese caso ya quedaría guardado todas las variables que yo podría visualizar del PV Generator. De igual forma, se menciona que debemos de trabajar con el bus DC y el capacitor, que vendría a ser la parte de los convertidores de DC, ¿sí? Y aquí pues básicamente podemos trabajar o debemos de obtener esta variable que es la UDC, que sería el voltaje de la salida, que en este caso ya se encuentra seleccionado, ¿sí? Entonces con eso ya podemos irnos a nuestra curva y proceder a ingresar estos elementos. Entonces aquí podemos insertar 2,
¿sí? Ponemos primero la roja, luego la verde, ¿sí? Y en elementos, pues ya ponemos el generador fotovoltaico, ¿sí? Y en esta gráfica voy a observar lo que es P y lo que es Q, ¿sí? En esta gráfica de aquí voy a proceder a observar lo que son las corrientes. Por lo tanto, aquí también voy a insertar, este primero voy a poner 2, a este 3, sí, y de igual forma, del grupo generador PV Generator, voy a proceder a observar la corriente reactiva, perdón, activa y la corriente reactiva. ¿Sí? En esta gráfica voy a proceder a observar el voltaje del generador, ¿sí? Que sería esa variable, y en esta voy a proceder a observar lo que es el voltaje del bus DC conjuntamente con el capacitor, que vendría a ser el voltaje de mi convertidor DC-DC, el voltaje que se mantiene constante a la salida de los paneles fotovoltaicos. Entonces esta es la variable UDC. ¿Sí? Listo. Una vez que tenemos definidas todas las gráficas en las cuales vamos a observar el comportamiento transitorio durante esa falla, procedo a configurar el tiempo de simulación. Como le puse exactamente a los 4 segundos, sí podríamos simularle a los 8 segundos tranquilamente para ver el comportamiento. Y podemos ejecutar. Sí. Listo. Podemos observar aquí que se ha generado los 8 segundos respectivos y procedemos a ajustar lo que son los niveles de tiempo y de voltaje respectivamente, ¿sí? Como puede observarse aquí, ya tenemos nuestras primeras gráficas, ¿sí? Podemos ajustar simplemente los ejes para observar cómo es el comportamiento. ¿Correcto? Procedemos a simular nuevamente. A ver. Correcto, correcto. Exacto. Aquí ya tenemos un comportamiento. Procedemos a agregar nuevamente esta señal. Posiblemente no se generó bien porque estaba trabajando antes. Entonces eliminamos, procedemos a agregar nuevamente. Sí, aquí está el problema. Debemos de verle.
esta debe de ser. Sí, procedemos a hacer la revisión. Correcto. Sí, estaba apuntado a otro sistema, por esa razón nos estaba simulando. Correcto, ahí tenemos. Listo. Listo, como puede observarse, el evento de cortocircuito se produce a los 4 segundos. Posteriormente, luego de haber seleccionado las gráficas a visualizar con los objetos correspondientes, ¿sí? Procedemos a observar de que en el tiempo 4 segundos se produce lo que es un transitorio. En este transitorio podemos observar básicamente que aquí la generación fotovoltaica con respecto a potencia activa se encontraba en 0.448 megavatios. Sí, básicamente durante el cortocircuito pues tenemos una presencia de 0.02 megavatios, es decir, una potencia de 0. A pesar de ello, la potencia reactiva ingresa con un valor de 0.2 para tener lo que es la compensación de reactivos. Básicamente este mismo comportamiento se puede ver en función de la corriente. Sí, aquí tenemos una corriente que se entrega con un valor de 0.90 y un valor de 0 corriente reactiva, pero durante la falla pues podemos observar sí, que la corriente activa disminuye a un valor de 0.1, mientras que la corriente reactiva casi eleva su valor a un valor nominal de 0.91 específicamente. Sí, durante este tiempo también podemos observar que el voltaje a la salida de nuestro convertidor, perdón, de nuestro generador fotovoltaico, pues disminuye a un valor de 0.44. Sí, y en ese momento lo que es el bus DC, ¿sí? Se incrementa a un valor máximo de 873, que viene a ser el voltaje que es el voltaje de los paneles solares en circuito abierto, ¿sí? Que es básicamente cuando no tenemos carga, ¿sí? Tenemos un valor de 873 voltios, ¿sí? Recordando que su valor nominal en este caso es de 700 voltios. Sí, cabe mencionar que la falla ocurre en una barra externa, sí, que vendría a ser dentro de la red de transmisión, pero esa barra implícitamente se encuentra conectada, sí, a nuestra barra de distribución, sí, lo cual afectaría a todo este sistema, sí, de 0.4 kilovoltios. En ese momento, sí, es importante que nuestro generador fotovoltaico, sí, aporte con corriente reactiva para evitar, sí, que esta inestabilidad de voltaje, sí, sea predominante y que dañe o que permita que todo este sistema de 0.4 kilovoltios se afecte, sí. Y eso puede observarse aquí que gracias al control, con una compensación de corriente reactiva, pues evitamos eso, ¿no? Evitamos que esa falla sea predominante y básicamente aquí tenemos lo que es una inyección de reactivos, que es muy importante, ¿sí? Y el comportamiento pues es básicamente inherente a lo que es una falla, sí, aquí incluyendo que los paneles fotovoltaicos pues en momento de falla tienen el comportamiento de incrementar su voltaje hasta el voltaje máximo de circuito abierto, ¿sí? Entonces básicamente esa sería la configuración de las figuras y de las gráficas, ¿sí? A partir del procedimiento que hemos observado aquí. Sí, entonces ya definimos un conjunto de variables para el common module de C busbar en capacitor. Sí, listo. Siguiendo, también dice que se puede crear un evento de un parámetro en el common module acerca de la rampa de la irradianza para cambiar
radiación, la señal de E podría ser negativo para disminuir la radiación y positiva para aumentar la radiación. Sí, básicamente lo que nos menciona aquí es que también podemos afectar lo que es el modelo de la celda, ¿no? El modelo de la celda depende específicamente de la radiación y de la temperatura, y por lo tanto también podríamos definir un evento, ¿sí?, sobre esta variable, ¿sí? Entonces eso básicamente podríamos trabajarlo, ¿sí? De igual forma aquí en eventos, ¿sí?, podríamos ejecutar para poder acceder a los eventos, ¿sí? Como puede observarse aquí, se encuentran definidos estos eventos. Procedemos por seguridad a eliminar para no tener el problema anterior de tener una falla, en este caso en la variable, porque no se encontraba apuntando a la variable correcta, ¿sí? Por esa razón únicamente dejamos estas dos que ya simulamos y procedemos a definir los eventos, ¿sí? Entonces, estos eventos momentáneamente podríamos dejarlos fuera de servicio, ¿sí? Aquí definimos un nuevo evento, ¿sí? Y vamos a definirlo como un parámetro, un evento de parámetro. Presionamos OK, ¿sí? Y aquí debemos de seleccionar nuestro evento, ¿sí? Entonces, en la grid ya observamos que es este sistema, ¿sí? Vamos a definir un evento en la rampa, ¿sí? Presionamos OK, ¿sí? Y el nombre de la variable va a ser en este caso db, ¿sí? Y vamos a poner un valor aleatorio de 400. Presionamos OK. Y ya tenemos este evento. Simplemente cambiémoslo, no lo pongamos a los 8 segundos. ¿Sí? Y definamos un nuevo evento, de igual forma como parámetro, ¿sí?, a los 12 segundos, ¿sí?, apuntado hacia la rampa, que vimos que era este photovoltaic system. Ok, la variable va a ser DE, y en este caso pongamos un valor negativo de menos 300. Ok, ¿sí? En este caso ya tendríamos definido lo que es los eventos, que va a ser un cambio dentro de la rampa, ¿sí?, del modelo dinámico de la irradiación. Entonces, si quisiéramos observar un poco aquí cuáles son los modelos, ¿sí?, podríamos dirigirnos hacia esta parte de aquí. Sería el Common Model Photovoltaic System, ¿sí? Y aquí podemos observar que este es el conjunto de bloques de nuestro modelo dinámico, ¿sí? Podemos observar que aquí tenemos el generador estático, el modelo fotovoltaico, el modelo del bus y del capacitor que anteriormente estábamos viendo, del controlador, de las mediciones, etc. ¿Sí? Básicamente nosotros estamos trabajando aquí en el modelo de la radiación, ¿sí? Como puede observarse, ¿sí? Yo aquí puedo incluso ingresar a las ecuaciones y puedo observar que el D es el cambio de la irradianza por segundo, ¿sí? De igual forma, esta irradiancia trabajaría o entraría en lo que es el modelo fotovoltaico del PV Array, como puede observarse aquí dentro de las ecuaciones. Sí, puedo observar que aquí como entrada, sí, pues tenemos lo que son la irradiancia. Sí. Aquí tenemos lo que son la definición de las ecuaciones. Listo. Para observar ese comportamiento, sí, deberíamos de crear una nueva curva. Sí, creamos una nueva curva y la insertamos en un nuevo plot. Sí. Para las curvas, lógicamente, debemos de definir, sí, qué es lo que queremos observar, que van a ser nuestras variables en simulación VRMS, y vamos a seleccionar el sistema fotovoltaico y lo que queremos ver es la rampa. Sí, presionamos OK. Sí, y aquí vamos a buscar nuestras señales. Sí, lo que queremos observar son la tasa y la irradiancia. Sí, vamos OK.
close. Entonces aquí ya podemos agregar esas señales, ¿sí? Con la primera en rojo, la segunda en azul, y aquí básicamente ya podemos trabajar con esa variable de la rampa, ¿sí? En la cual ya podríamos observar la tasa de cambio y la variable en sí. Ponemos OK. ¿Sí? Entonces, definida ya el evento de simulación que va a ser al 8 y a los 12 segundos, ¿sí? Desactivemos lo que son los cortocircuitos para observar únicamente el valor de la irradianza. Sí, procedemos a simular, pero ahora simulémosle 20 segundos. Procedemos a poner a ejecutar. Listo, una vez ejecutado, procedemos a verificar la estampa de tiempo. Como se simuló 20 segundos, podemos observar que a los 8 segundos, pues básicamente como se definió, tenemos los valores, ¿no? Como se definieron, pongámosle aquí 1000 más. Perdón, 2000. Listo. Y también pongámosle de menos 500. Correcto. Listo, como se observó aquí, y tenemos lo que son los elementos de los eventos de simulación, ¿sí? Como se realizó a los 8 y 12 segundos, ¿sí? Un crecimiento de 400 en la tasa y de menos 300, pues básicamente podemos observar en esta gráfica cómo es el comportamiento, ¿no? La gráfica de color rojo vendría a ser la tasa, como se puede observar. Tenemos un valor de 400 en los 8 y de menos 300 a partir de los 12. Entonces básicamente en los 8 segundos comienza a incrementar lo que es la irradianza, ¿sí? Hasta un valor máximo de aproximadamente 1400, hasta que en el tiempo 12 comienza la tasa negativa y por ende también la irradianza comienza a bajar su nivel, baja hasta un valor de 0, como puede observarse aquí. Entonces de esa manera también podemos controlar dentro del modelo dinámico de la celda, ¿sí?, la cantidad de radiación que le ingresa, ¿sí?, a esta celda. Recordemos que la celda fotovoltaica depende de la radiación y también de la temperatura, que vendrían a ser los cambios. Sí, básicamente en esta gráfica podríamos ver cómo es ese comportamiento y cómo puede variar dentro de la dinámica, sí, de este modelo fotovoltaico. Listo. Posteriormente, continuando con la realización del ejercicio, hay una sección en la que se menciona cuál sería el cambio de la potencia pico nominal. Sí, la corriente nominal pico para flujos de carga solo se define por los datos del generador estático. Sí, es decir, en condiciones estacionarias. Sí, en condiciones estáticas simplemente bastaría con cambiar el valor de la potencia nominal dentro de las características de nuestro generador fotovoltaico. Ahora, si se desea cambiar la potencia nominal para la simulación RMS, tiene que cambiar esto en la página de datos básicos, ¿sí?, en la página de flujo de carga del generador estático y el modelo dinámico. Sí, debemos de modificar el modelo compuesto, sí, a través de la página, sí, como se muestra aquí del modelo. Sí, aquí debemos de modificar específicamente los números de módulos en paralelo, en paralelo módulos, sí, y también modificar al mismo tiempo lo que es la potencia nominal en estado estacionario. Recordemos que cada módulo posee una potencia de 3.2 kilovatios, sí, y eso, considerando que originalmente tiene 140 módulos en paralelo, nos daría un valor nominal de 448 kilovatios o 0.448 megavatios, que fue un valor que lo observamos anteriormente, ¿sí? Para realizar esta parte
de la práctica, básicamente debemos de trabajar nuevamente en lo que es nuestro modelo dinámico. Como se indicó anteriormente, este modelo fotovoltaico pues posee una configuración de ecuaciones que tienen parámetros, sí, que relacionan las ecuaciones diferenciales del modelo dinámico. Para ello, sí, básicamente podríamos ingresar, sí, desde el Network Model Motor y aquí Manager, perdón, sí, entrar al Composite Model, sí, y aquí al Photovoltaic System, que es el modelo general como se describió anteriormente. Sí, y aquí tenemos todos los bloques que conforman al sistema, como mencionamos, ¿no? La radiación, la temperatura, las mediciones, el generador estático, el modelo fotovoltaico. Y en el modelo fotovoltaico podemos observar que aquí encontramos lo que es el PV Array, ¿sí? En este PV Array, ¿sí? Yo puedo observar, ¿sí? Cuáles son las configuraciones de mi módulo, ¿sí? Y aquí básicamente puedo observar el dato que se mencionó anteriormente. Ahorita está configurado para un valor de 140 módulos, que multiplicado por 3.2 kilovatios nos daría un valor de 0.448 megavatios. Si queremos incrementar el valor nominal, pues básicamente lo haríamos incrementando el valor aquí, ¿sí? Con 150 módulos a un valor de 3.2 kilovatios por módulo tendríamos un total de 0.48 megavatios, ¿sí? Y eso podríamos verle en lo que es la corriente de nuestro array, ¿sí? Entonces básicamente eso podemos verlo en una gráfica. Entonces aquí ya está modificado. De igual forma debemos de modificar en estado estacionario, es decir, en mi PV Generator, sí podemos configurar aquí el valor nominal. Debemos configurar el valor nominal, sí, que va a ser de 0.48. Presionamos OK, sí, y básicamente esto podríamos observarlo en una gráfica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos quitar todos los elementos de simulación, ¿sí? Dentro de mis variables debemos de seleccionar lo que es el PV Array, ¿sí? Que básicamente está aquí, ¿sí? Y en el PV Array, en las señales, dentro de la simulación RMS, podríamos en este caso observar lo que es la irradianza, o simplemente ver cómo modificamos en este caso la corriente de mi panel fotovoltaico al momento de cambiar nuestro valor nominal, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos generada esa señal, podríamos generar una nueva gráfica, simplemente ponemos un nuevo plot, aquí seleccionaríamos nuestro PV Array y seleccionaríamos la corriente, ¿sí? Hagámosle de 500 a 800, ¿sí? Como puede verse, ¿sí? Esta es la simulación que se obtuvo con los 140 módulos, es decir, que los 140 módulos nos dan una corriente nominal de 640. Ahorita le cambiamos a 150 módulos, con lo cual la corriente se incrementaría. Si volvemos a simular, sí, ahorita ya le quité todos los eventos de simulación anteriores, podemos observar, sí, que la corriente comienza a aumentar. Como puede observarse, sí, la corriente ahora es de 685.71, ¿sí? A diferencia de los 640 que se tenía anteriormente. En otras palabras, para nosotros poder cambiar el valor de la potencia y corriente nominal, pues se lo hace tanto del modelo estático, como lo podemos observar aquí, en donde cambiaríamos aquí la potencia nominal. Por ejemplo, si le queremos regresar a 140 módulos, sería 0.448 megavatios, ¿sí? Y también modificar en el modelo dinámico, el cual es básicamente en el Composite Model, ¿sí? En Photovoltaic System, ¿sí? PV Array, y podríamos volverle a simular con 140, ¿sí? Entonces volvemos a generar, ¿sí? Nuestra curva, y ahora, ¿sí? Se puede observar que el nivel de corriente bajó, ¿sí? Porque se quedó configurado tanto a nivel dinámico como a nivel estático, ¿sí? Ese cambio de potencia. Listo, finalmente con eso se terminaría lo que es la exposición
de lo que es el modelo dinámico de un generador fotovoltaico. ¿Sí? Se trabajó específicamente en lo que es en un modelo en estado estacionario, visualizar lo que son los perfiles de voltaje dentro de las barras asociadas a la generación fotovoltaica. Posteriormente se trabajó en lo que es la simulación dinámica, se explicó un poco cómo trabaja este lenguaje de bloques que representa cada bloque, ¿sí? Y finalmente cómo poder observar los transitorios ante un evento de cortocircuito, ¿sí? Configurar las señales a visualizar, configurar las gráficas a visualizar, ¿sí? Y posteriormente se finalizó con el análisis de lo que son los transitorios, cómo reacciona el modelo ante una falla, cómo se inyecta la potencia reactiva, ¿sí? Y también cómo se debería de cambiar la potencia nominal pico cuando se requiera trabajar con otro nivel de voltaje, otro nivel de corriente o otro, en este caso, nivel de configuración dentro de los módulos tanto serie como paralelo. Muchas gracias por su atención.